Y dejamos solamente por unos minutos de hablar de la coyuntura argentina para hacer mención a lo que está ocurriendo en Brasil, porque Bolsonaro vuelve a ser noticia. Brasil vuelve a ser noticia con récord de contagios de COVID-19 y en algunas zonas con riesgo de colapso. Está Gabriel Michi con toda la información. ¿Qué tal, Luz? Sí, sin duda estamos viendo una situación dramática en Brasil, el peor momento de la pandemia desde que comenzó a registrarse los primeros casos. Recordemos que en San Pablo fue el primer caso en América Latina y a partir de ese momento, eso fue a fines de febrero del año pasado, empezaron a crecer y obviamente esta política negacionista que ha tenido Jair Bolsonaro potenció la gravedad del asunto, al punto tal que hoy tienen alrededor de 10 millones y medio de contagiados y más de 250.000 muertos. Es el segundo país del mundo con más fallecidos después de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Primero que vienen con un récord día tras día de nuevos fallecidos cada 24 horas, que se ha mantenido en el orden de los entre 1.300 y 1.500 fallecidos en las últimas horas, pero aparte, como vos decías, Luciana, están afrontando una situación dramática desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque por lo menos en 18 estados de los 26 que hay en Brasil, hay una saturación del sistema sanitario. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas entre un 80, un 90 y casi un 100% en algunos lugares. Y esto está llevando a que justamente ayer las secretarías de salud de todos los estados le hayan pedido a Jair Bolsonaro cerrar por completo el país. ¿Al qué punto? Al punto de decirle, primero que nada, toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por otro lado, le están pidiendo que cierren las clases presenciales, que también por otro lado lo que exigen es que se cierren bares, que se cierren playas, porque no dan abasto, sobre todo en aquellos lugares donde la tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos ya supera el 80%. Hoy se vive y se ve en Brasil increíblemente lo que evitó, por ejemplo, la República Argentina, Claro. que es que los médicos y las médicas de nuestro país tengan que elegir a quién darle un respirador. Esto ocurrió hace muy poquito tiempo y paradójicamente en un momento donde Brasil también tiene vacunas, y yo te voy a preguntar por ese tema, empieza a vacunarse a la población, Brasil vuelve a atravesar un momento crítico. ¿Por qué? Por la dejadez de su presidente, por subestimar lo que estaba ocurriendo con el COVID, cuando todo el mundo viró para la protección y para el cercamiento. Brasil eso nunca lo permitió y hoy vive tremendas consecuencias. ¿En qué momento está de plan de vacunación? Bueno, hasta el momento Brasil ha vacunado al 3% de su población, teniendo la primera dosis, y de ese 3%, un tercio ha tenido ya la segunda dosis de la vacuna. Es decir, el 1% de la población de Brasil, que es de 210 millones de habitantes, tienen hoy por hoy las dos dosis de vacuna. Estamos hablando de 2 millones de personas y casi 7 millones de vacunados en total. Lo cierto es que eso no alcanza, porque la situación que estamos refiriendo con respecto a la situación sanitaria es realmente dramática. En Brasilia, que han decidido cerrar la ciudad, la capital, el DF, el Distrito Federal de Brasilia, tienen ocupado el 96% de las camas de unidades de cuidados intensivos. Y lo que están mostrando también distintos gobernadores es que lo que ha hecho Jair Bolsonaro es mantener su postura negacionista, rechazar el uso masivo de barbijos, rechazar el cierre de la economía, y mientras tanto sus unidades de cuidados intensivos se disparan con un agravante, el tema de las nuevas cepas. ¿Cuál puede ser la consecuencia que sufra Bolsonaro en las elecciones con esta decisión que ha tomado de un tiempo a esta parte? Es difícil saberlo. Vos sabés que en este momento hay 60 pedidos de juicio político contra Jair Bolsonaro en el Parlamento brasileño por su mal manejo de la pandemia. Sin embargo, ninguno prospera. ¿Por qué? Porque una mano lava la otra y las dos lava la cara, ¿no? Los partidos políticos brasileños están muy contaminados por hechos de corrupción y terminan negociando a costa de la salud de todos, ¿no? Y un dato importante, hay mucha preocupación, recién mencionabas, por el tema de la variación de las cepas. El caso de Manaos con la cepa amazónica es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a tener al 80% de su población contagiada de COVID-19 y no llegaron a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque la cepa varió y volvió a contagiar a personas que ya habían tenido COVID.
Entonces, y es mucho más agresiva. La cepa amazónica se contagia 3 veces a mayor velocidad que la cepa natural. Ese es todo un dato del comportamiento del virus, de por qué nunca hubiese funcionado evidentemente el contagio rebaño, porque ha sufrido variantes la cepa y que si bien hasta ahora todas las vacunas las pueden combatir, tengo entendido eso, vos me dirás que todavía hay algunas estudios dudas todavía, que están en duda, pero de lo que se conoce hasta ahora, o algunas de ellas sí las contienen la vacuna, no evita el contagio permanente. Totalmente, y sí, particularmente te señalaba que con el tema de la cepa sudafricana, que dicen es la peor o junto con la del Manaus son las dos peores, en la cepa sudafricana ya se comprobó que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer no es tan efectiva, la vacuna de AstraZeneca tampoco, entonces por eso la preocupación. Hay que ver qué pasa con el resto de las vacunas con respecto a esta cepa amazónica. La letra chica de lo que ocurrió en la apertura de sesiones parlamentarias te la cuenta Fernando Borrón. Bien.